Buen día, jóvenes. Vamos a empezar con la práctica número 3, que dice, de acuerdo al siguiente diagrama de clases, crear las clases correspondientes con sus getters y setters y aplicar la herencia. Deberá identificar cuál es la superclase y las clases derivadas. Entonces aquí está el diagrama de clases. Aquí tenemos una clase que es vehículo. Acá tenemos otra clase que es taxi y otra que es autobús. Estas dos se heredan de esta. Sí, estos son los campos comunes en la herencia. Según la clase base, los atributos y métodos que sean públicos se van a heredar hacia las clases derivadas. Vamos a hacer esto, pero antes de empezar tenemos que ver algunos conceptos. Para empezar, primero, ¿qué es una clase? Una clase es un molde del que luego se pueden crear múltiples objetos con similares características. Una clase es una plantilla o molde que define atributos, que son esos atributos también son conocidos como variables, y métodos. Esos métodos también son conocidos como funciones. ¿Sí? Yo por ahí en un video yo les había comentado los modificadores de acceso, ¿sí? Donde los modificadores de acceso, las variables y los métodos pueden ser declarados de tipo público, protegido, privado y de paquete. Entonces, dónde son visibles o utilizables? O sea, por ejemplo, el público, la clase, puede ser utilizada por la clase, sí, por el paquete, sí, por una subclase en herencia, sí, y todas las demás clases que están contenidas dentro del paquete, sí. Entonces, protegido puede ser utilizado por la propia clase, sí, por el paquete, sí. En la herencia, sí. Y todas las otras clases que están contenidas dentro del paquete, no. Entonces, en privado puede utilizarlo la misma clase, sí. El paquete, no. La herencia, no. Las otras clases que están dentro del mismo paquete, no. Entonces, si ustedes declaran algo como privado, solamente la propia clase lo puede utilizar. Si lo ponen como público, todos los demás lo van a poder utilizar. Entonces, estos son los modificadores de acceso. Entonces, hay que tenerlos en cuenta. Otros conceptos. Una clase base es aquella que no depende ninguno de sus atributos o objetos de alguna otra clase. Se podría decir que en términos de herencia será la clase padre, la clase que se mantiene fija en el aspecto de herencia. Es también, por así llamarlo, la clase principal de un programa. Además de las clases bases existen las clases llamadas clases derivadas. Son clases que dependen de las clases bases, ya que algunos de sus métodos son también heredados. Y muchas veces el compilador arrojará malos resultados, ya que al ser dependientes estas clases a veces podrían generar errores lógicos. Entonces, según este diagrama de clases, dice, deberá identificar cuál es la superclase y las clases derivadas. Aquí el mismo diagrama nos indica cuáles son las dependientes. Las que dependen, sí, de alguna otra clase son las clases derivadas. Entonces, estas heredan de esta, o dicho de otra manera, estas dependen de esta. Sí, entonces las clases derivadas vienen siendo taxi y autobús. Y la clase base o superclase, que así también se conoce como superclase, la clase base vendría siendo el vehículo. ¿Sí? Vamos a hacerlo esto en programación. Entonces, para mí, File New Project, App 126, guión, vamos a ponerle herencia, nombre del paquete, o vamos a ponerle aquí mejor práctica 3.
Nombre del paquete com.itsl.main. Así. Entonces vamos a crear las clases. Vamos a crear la de vehículo. Entonces me voy aquí en proyecto, selecciono el paquete, clic derecho, new Java class. Entonces aquí le vamos a poner vehículo. ¿Sí? Dice que vehículo, de que aparte de ser nuestra clase base, tiene tres atributos, que es matrícula, modelo y potencia. Y potencia es caballos de fuerza, ¿sí? Potencia civil. Entonces aquí vamos a ponerle atributos. Si estos son comentarios, matrícula. Vamos a ponerlo de tipo string o cadena. Estos vamos a ponerlos públicos. Modelo, int modelo, public. De hecho, potencia. Hay que ponerle el tipo de dato, potencia, caballos de fuerza. Ahí está. La buena práctica me dice que cuando declaramos una clase, sus atributos no deben de ser públicos. Es la buena práctica, si son consejos de programación. Que estos deben de ser privados. Entonces hay que cambiarlos. Ahí está. ¿Qué más? Siguen los métodos. Estos son los métodos, donde son get matrícula, get modelo y get potencia. ¿Sí? Si se fijan, estos tienen algo en común, una palabra al iniciar, ¿sí? El atributo, o sea, tienen get matrícula, get modelo, get potencia. Entonces estos son los getter, o sea, los obtenedores, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner los getters, que son los obtenedores, y setters, que son los ponedores. Sí, porque si se fijan en la práctica, aquí nos dice crear las clases correspondientes con sus getters y setters y aplicar la herencia. Entonces vamos a generar eso, getter y setters. Si aquí el cursor aquí abajito, entonces clic derecho, insert code, getter and setter. Selecciono todos. ¿Sí? ¿Qué le estoy diciendo de mis atributos? Que voy a generar un getter y un setter para matrícula, que voy a generar un getter y un setter para modelo, un getter y un setter. Entonces, estos me indican, le ponemos generate, getter y setter para matrícula, que con este voy a obtener la matrícula y con este voy a poner la matrícula. Con este voy a obtener el modelo y con este voy a poner el modelo. Con este voy a obtener la potencia y con este voy a poner la potencia. ¿Sí? Listo. Esta es mi clase base. Ya la tengo hecha. Entonces dice que de ahí si heredan dos o dependen dos. Entonces voy a de nuevo aquí, selecciono mi paquete, clic derecho, New Java Class. A este la vamos a poner, la vamos a llamar taxi. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para decir que esta depende de esta o hereda de la clase vehículo, hay que poner una palabra reservada, esta se pone en azul, que es extends. ¿De quién? De vehículo. ¿Sí? Ya esta se convierte en una clase derivada porque está dependiendo de vehículo. Entonces dice que aparte de todo esto, o sea, de lo que hereda, sí, que en este caso está heredando todo lo que es público, sí, esto no, lo está heredando porque es privado.
pero todo lo que es público, o sea, todos los getters y setters, los estaré dando aquí. Entonces, aparte de eso, tiene un número de licencia. Entonces pongo aquí atributos y luego private. Recuerden que la buena práctica me dice que los atributos deben de ser privados. Y luego número de licencia, voy a ponerlo como string, que sea una cadena. No licencia. Ahí está. Entonces ahora sí declaro los getters y setters. Ahí está. Entonces, clic derecho, insert code. Vamos a ponerle getter and setter. Nada más tengo aquí un solo atributo, por eso nada más me sale ese. Entonces selecciono y generate. Pero aparte de esto, va a tener todos los getter y setters de la clase vehículo. ¿Sí? Estos se van a heredar. Es como si tuviera estos ya heredándose. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra clase derivada llamada taxi. ¿Sí? Ya cuando le estamos diciendo que depende de la clase vehículo. Falta otra clase que es autobús. Entonces me voy de nuevo aquí, selecciono el paquete, clic derecho, New Java Class. Y le vamos a poner autobús. Igual le vamos a decir que depende de vehículo. Dice que tiene número de plazas como atributos. Entonces, private int num plazas. Y luego vamos a poner los getters y setters. Entonces, clic derecho, insert code, getter and setter. Selecciono y ahí está. ¿Sí? Ya están el getter y el setter de mi atributo número de plazas. Y aparte, como esta depende de esta clase, también tiene, al igual que la de taxi, todos estos getter y setters ya también incluidos aquí. ¿Sí? Porque estamos aplicando la herencia. Entonces ya tengo mis clases derivadas y mi clase base. Me voy a mi clase principal. De aquí vamos a crear un objeto de mi propia clase. Mando llamar al método init. Luego create method init. Borro la línea. Ahí está. Entonces empezamos a dar datos, a crear objetos y a empezar a llenar datos para que vean cómo funciona esto. Entonces primero voy a empezar con taxi. Taxi. Sí. Y voy a poner de nuevo taxi. Recuerden que las clases deben empezar siempre con la primera letra mayúscula. Entonces este es el nombre de la clase, este es el nombre del objeto. Y creo la instancia. Así. Ya se quita el error. Voy a crear otro objeto para autobús, el nombre de la clase, nombre del objeto, todas minúsculas, new autobús. Voy a declarar un escáner para leer los datos desde el teclado. Importo la librería add import for Java util scanner. Entonces se agrega la librería. ¿Sí? Y listo, pues empezamos. ¿Qué tenemos en taxi? Primero que voy a pedir matrícula. Dame la matrícula, dame el modelo y dame la potencia. Entonces system.out. Esto es para imprimir un mensajito en pantalla. Dame la matrícula del taxi. Vamos a empezar primero con el objeto taxi. Dame la matrícula del taxi.
y donde esto es para pedir y hay que almacenar eso. Entonces, taxi.set matrícula, y ahí le vamos a decir que vamos a meter el escáner y que va a leer un next line. Esto es para leer una cadena, ¿sí? Entonces esa cadena que vaya a dar lo va a meter en el objeto taxi, ¿sí? Entonces después de matrícula, ¿qué sigue? Modelo. Entonces estamos poniendo, por eso está el set y set matrícula, y aquí vamos a ponerle modelo. Dame, que le vamos a cambiar el modelo del taxi, y aquí en vez de una cadena va a ser un entero, entonces le cambiamos next int. Ahí está. Modelo y get potencia. Dame la potencia del taxi. Taxi es el modelo, aquí le vamos a cambiar set potencia. Scanner next int, así es, no sé, 200, 300 caballos de fuerza, depende la marca del taxi. Y por último, taxi tiene también el número de licencia. Entonces, dame el número de licencia del taxi. Este sí va a ser una cadena. Entonces, next line, scanner, aquí le vamos a poner num licencia. Ahí está. Con esto vendrían siendo los datos para el taxi. Entonces aquí le voy a poner entre datos, entre comentarios, datos para taxi. Ahora siguen los datos para el autobús. ¿Sí? Igual. Hasta aquí es igual. Nada más que aquí va a cambiar. Va a ser autobús, autobús, autobús. Y aquí va a ser autobús, autobús, autobús. ¿Sí? Entonces, falta uno. Porque aparte de lo que le está heredando la clase vehículo, autobús tiene otro atributo que es número de plazas. Entonces aquí dame el número de plazas del autobús. Aquí set num plazas, ahí está. Listo. Entonces con esto sería para meter los datos a los atributos del autobús. ¿Sí? Para eso son los setters. Ok. Entonces pues vamos a ver si funciona. Lo corremos, clic derecho, run file. Entonces dame la matrícula del taxi 1, 2, 3, 4. Dame el modelo del taxi 220. Dame la potencia, no sé, 500 caballos. Dame el número, cuando hace este salto, ¿sí? Dame el número de licencia del taxi en la potencia que hay que se salta. Esto hay que arreglarlo. Nos tenemos que ir en... Dame la potencia del taxi. ¿Dónde está? Dame la potencia del taxi aquí. Nada más volver a imprimir entre esta. Después de set potencia, nada más poner un escáner next line. Es como para limpiar
el flujo de datos. Los programadores le dicen flush, algo así, ¿sí? Para que no pase esto, porque miren, se pasó este y no podemos meter datos. Entonces, pues vamos a ver si funciona, a ver si no hay más adelante algún detalle de ese tipo. 1, 2, 3, 4, modelo 2020, la potencia 500 caballos. Miren, ahora sí ya lo puedo poner ahí, porque ya estoy limpiando, estoy haciendo un flush, ¿sí? De datos. La licencia, pues no sé, van caracteres. La matrícula del autobús, 1, 2, 3, 4, 5. El modelo también es 220. Potencia del autobús, este tiene 600. Y el número de plazas, pues no sé, que este estaba grande, unas 50. ¿Sí? Entonces, estos datos se están, mientras lo ejecuto, se están guardando ahí en estos objetos que cree que se llama taxi y autobús. Pero yo quiero visualizar esa información que estoy dando. O sea, después de que la doy, yo la quiero volver a imprimir. ¿Sí? Para ver si se están almacenando correctamente. Para eso voy a crear un método que se va a llamar print data. Y le voy a pasar como parámetros los objetos taxi y autobús. Entonces aquí le voy a poner mi objeto taxi y mi objeto autobús. Ahí está. Marca error porque no lo tengo declarado. Entonces, para que lo declare o crearlo, create method print data. Y ya se crea automáticamente. Borramos esta línea. Entonces voy a imprimir los datos para el taxi. Imprime datos del taxi. Ahí está. Entonces, ¿cómo hago eso? Ah, pues ocupo uno de estos. Miren, de hecho va a ser lo mismo que aquí, pero va a cambiar un poquito. Matrícula del taxi. Entonces aquí le vamos a poner, esta la voy a borrar, le vamos a poner un más para concatenar esta cadena con un valor que es taxi, taxi punto, y luego le digo que quiero la matrícula. Entonces obtengo. Ahora, si con set es poner, con el get es obtener, ¿sí? La matrícula en mi objeto taxi. Entonces, modelo del taxi. Entonces igual concatenamos, esta línea la borro y le vamos a poner taxi.get modelo, taxi get modelo. Igual aquí, potencia del taxi. Concatenamos y le ponemos taxi.get potencia. Listo, pero falta uno. ¿Qué nos falta? 1, 2, 3, 4. Y la licencia. Nos falta la licencia. ¿Dónde está la licencia? Es este. Número de licencia del taxi. Le vamos a poner taxi.get licencia. Ahí está. Entonces estos son los datos para el taxi. ¿Sí? Podemos hacer, le damos espacios aquí antes de las comillas, nada más para que se vea todo parejito. Si algo de simetría. Entonces vamos a imprimir los datos ahora del autobús. Recuerden que lo que está entre comentarios no se imprime. Es nada más para ir documentando el código. Entonces estos son iguales.
pero en vez del taxi va a ser autobús, matrícula, autobús y número de, aquí son plazas del autobús. Ahí está, y aquí en vez de taxi va a ser autobús y aquí es no plazas. Ahí está. Entonces vamos a correrlo. Dame la matrícula del taxi. 1, 2, 3. Esa es la matrícula. Modelo 220. Potencia del taxi. 350 caballos. Número de licencia del taxi. ASDM. Esa es la licencia. Matrícula del autobús. 1, 2, 3, 4, 5. Modelo también es 220. Potencia, este tiene 500. Número de plazas, 65 asientos. ¿Sí? Y si se fijan, ya estoy imprimiendo la información. Matrícula del taxi, pues los mismos que di. El año, el mismo que di. La potencia, el mismo que di aquí. Número de licencia del taxi, aquí está. Es la que di acá. Matrícula del autobús, aquí está. Aquí está. Esta es la que di en el modelo del autobús, aquí está. Los caballos de fuerza que di, pues aquí están impresos. Y los números de plazas, ¿sí? Entonces, para esto sirve, jóvenes, la programación. Esta es la clase principal, es la que va a correr el programa, ¿sí? Entonces, hagan, practiquen, hagan este ejercicio, hagan la práctica 3, anéxenla. Y pues sería todo, jóvenes. Espero les haya sido de utilidad. Nos vemos.